En un entorno como el que vivimos, lo sabemos, marcado por transformaciones tecnológicas, por la de la sostenibilidad, la competencia global, la necesidad de reforzar cuestiones como la productividad, hay ámbitos que resultan muy decisivos y sin embargo son poco visibles. Uno de ellos, sin duda, es la normalización, porque detrás de gran parte de los estándares que permiten innovar, exportar, garantizar la calidad o generar confianza en los consumidores, pues pasan por un trabajo que es silencioso pero básico, fundamental. Por eso, para aprender, para conocer y para analizar el impacto en la economía española y en los desafíos que afronta el tejido empresarial, hablamos de normalización con Alfredo Verges, que es presidente de UNE, la Asociación Española de Normalización. Alfredo, un verdadero placer, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por acogernos en vuestra radio, en este programa tan profesional y tan bien llevado. Alfredo, hablamos de normalización y si uno no conoce bien el concepto, igual le suena algo difuso, lejano. Te pido que lo aterricemos. ¿Qué labor realiza la Asociación Española de Normalización, UNE? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es elaborar normas, que en el fondo son lo que todo el mundo conoce como estándares. Es que la palabra estándar, pues durante un cierto tiempo, pues no estaba recogida en el idioma castellano, y por tanto, pues nosotros pues le damos norma a lo que todo el mundo llama estándar o especificación. Y nosotros lo que hacemos es elaborar estándares contando con el consenso entre todas las partes. Un estándar parece una cosa sencilla, parece que cuando aparece un número, bueno, pues es algo que viene de, pues no sé, que ha caído de no sabemos dónde. Lleva una cantidad de trabajo. Lleva una cantidad de trabajo tremendo, porque hay que, sobre todo hay estándares de todo tipo, ¿no? Estándares de producto, estándares pues de vocabulario, estándares, bueno, pues incluso de inteligencia artificial que estamos ahora generando. Pero sobre todo que el estándar es una especificación admitida por todas las partes y sobre todo elaborada con el consenso entre las partes que intervienen y a las que les va a afectar. Qué bueno. Al final, sin embargo, cuando tenemos cifras sobre la mesa lo vemos todavía mucho mejor. Entonces, ¿cómo le explicarías tú a un empresario o a un ciudadano de a pie cualquiera por qué las normas son fundamentales, tan importantes para la economía? Por ejemplo, ¿cuánto aportan al PIB? Yo qué sé. Bueno, empezamos por esta última cifra que es muy... Hemos hecho recientemente un estudio con la Fundación de la EOI y que, según un parámetro que está reconocido a nivel internacional, el PIB generado por los estándares o lo que el estándar ayuda a que el PIB crezca hasta un cierto porcentaje es un 14,7%. Es decir, la diferencia entre una empresa que utiliza estándares adecuadamente y los cumple y los sigue y los establece en toda la cadena de su valor, que es desde la producción hasta el diseño, fabricación, en su caso, comercialización puesta en el mercado, y luego servicio posterior, pues venta o servicio en futuro, pues es un 14,7%. Qué bárbaro. Es importante y sobre todo el estándar es algo que ayuda a racionalizar un poco la forma de actuar en las empresas. Ordena a las empresas muchas veces. Sobre todo establece especificaciones y responsabilidades para cada uno de los que intervienen en la tarea de poner un producto en el mercado o poner un servicio a funcionar o sencillamente estar cooperando pues para llegar a un bien común con una serie de otros agentes, tanto nacionales como internacionales. Tan necesario siempre, que sí, si no, al final, sí, uno por otro, la casa sin barrer, dice, ¿no? Sí. El refrán. Y cuando uno se plantea cómo se desarrolla todo esto, te pido que nos hables del papel de la colaboración público-privada, porque es un desafío muy grande el de hacer la normalización, el de poner los estándares. ¿Tiene un peso importante? Pues sí, la verdad es que es importante. Por ejemplo, normalmente cuando hablamos en general de normas, mucha gente entiende como legislación. También las normas es legislación. Entonces, la aplicación de esa legislación, para nuestro concepto, que hay muchos tipos de legislación. Está pues la parte puramente jurídica, pero también está la parte ligada a reglamentos, a directivas comunitarias, que lo que hacen es propiciar la libre circulación de productos. Entonces, el incorporar un estándar a una legislación, a una aplicación de esa economía, creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque
de alguna forma garantiza, por una parte, que el cumplimiento de esa normativa o de esa norma que está incluida dentro de la legislación es común en todos los países. Eso es un elemento de competitividad muy claro. Claro. O sea, la competitividad, en el fondo, no puede decir, oiga, le prometo a usted que lo he hecho muy bien, eso no nos vale. O me dice usted con qué cumple o no hay nada que hacer. Entonces, normalmente, la legislación europea lo que hace es establecer criterios muy generales para todo esto. Las directivas comunitarias, sobre todo las de nuevo enfoque o las de enfoque global, lo que establecen son principios generales de seguridad. Pero claro, cuando vas a aplicar ese principio general de seguridad a un material eléctrico, por ejemplo, o un aparato de alumbrado, que está metido dentro de lo que es la parte eléctrica, pues no tiene nada que ver con lo que es una base de toma de corriente. Entonces, garantizar seguridad, por una parte, y garantizar también que las condiciones que aparecen en un determinado etiquetado es lo que hay que cumplir, es una de nuestras, de lo que el propio estándar, la propia norma, claro, pues debe contener. Al final es como una lengua franca que te permite comunicarte, claro, y que facilita las relaciones totalmente. Además, fíjate, da una ventaja cuando nosotros referenciamos o cuando la legislación referencia una determinada característica técnica, rendimiento o cualquier cosa de este tipo dentro de una legislación, lo que hace es decir, alternativamente a los requisitos esenciales, usted puede cumplir con todo lo que le estoy diciendo si cumple el estándar número XXX. Entonces, cuando cambia la tecnología, cuando lógicamente los estándares no están hechos para que aparezcan hoy y mañana desaparezcan, evidentemente es algo que pretende estar ligado a esa tecnología. Por tanto, el estándar, la ventaja que tiene es que no hace falta cambiar nada, salvo el contenido de esa norma, pero sin cambiar el número, con lo cual es un lenguaje común fácilmente de entender. Me gustaba el ejemplo que ponías porque te sale el ingeniero industrial ahí. No pones otro ejemplo, pones ahí uno de iluminación, muy bien, muy bien. Hay una labor, supongo, también en UNE de dar a conocer, de hacer pedagogía, de que cale todo esto, ¿no? ¿Tú dirías que las empresas españolas hoy en día son más conscientes que hace, por ejemplo, una década del valor estratégico que aporta toda esta normalización? Pues sí, la verdad es que se nota. Es decir, al final, vamos a ver, nosotros cumplimos 40 años, ¿no? Y cuando hace 40 años empezamos a crear lo que era la Asociación Española de Normalización, AENOR, en aquellos tiempos, pues fue una decisión precisamente porque nosotros veíamos lo que venía. Aquellos tiempos se llamaba mercado común, estábamos ingresando en el mercado común. Los que negociábamos en aquella época por muchas cosas en Bruselas, en Madrid, pues la verdad nos encontramos con una especie de gap negativo hacia nosotros porque la legislación que había en aquellos tiempos era una legislación que, lejos de propiciar una competencia con lo que venía de fuera y una lógica presencia en mercados exteriores, lo que intentaba era proteger nuestro mercado, claro, para que no entrara nadie. Claro, lógicamente eso en los que pues hemos estado en el mercado común en aquellos tiempos viendo todas estas cosas era contrario a lo que ya había en Bruselas y lo que vino después con la Unión Europea, con los países, etcétera, etcétera, con el crecimiento. Entonces, lo que hicimos fue desmontar o actualizar lo que había de legislación en España para ir dando cabida a esos estándares. Por tanto, era necesario crear una estructura que permitiera que entre todas las partes, fabricantes, usuarios, administración, todos nos pusiéramos de acuerdo para que el estándar que aparecía en cualquier directiva comunitaria fuera el que fuera de aplicación y nos valiera para estar en otros mercados. Qué bueno. Sabemos, Alfredo, que el contexto internacional actual es muy tenso, mucha geopolítica, también mucha incluso guerra comercial, fragmentación, cambios regulatorios. ¿Hasta qué punto las normas pueden convertirse al final en una herramienta también de estabilidad económica? Bueno, buena pregunta. Yo creo que es una de las características fundamentales de lo que estamos haciendo, de la normalización. Al final, los conflictos que estamos viendo en todo el mundo, de todo tipo, geopolítico, no me referiré porque todos conocemos sobradamente lo que está pasando, pero utilizar ese lenguaje común propicia, por una parte, que se limiten ciertas interferencias entre unos productos y otros, se facilite el tránsito de mercancías con una situación más complicada, que a lo mejor tiene que buscar rutas alternativas al comercio habitual. Bueno, lo vemos pues ahora mismo con el tema del petróleo, en fin, con todo lo que se está encareciendo.
Y sobre todo al final da garantía de que las empresas pues van a tener una cierta estabilidad. Al final, si el estándar o la norma es aplicada y es utilizada en cualquier economía, en cualquier tipo de economía, no vamos a señalar ni una ni otra, al final eso es lo que va a permanecer. Y además pensamos que al final todo este desbarajuste geopolítico, pues yo creo que al final acabará templándose, como ha sido pauta habitual durante muchos tiempos, y al final el estándar seguirá estando ahí. Claro, y seguirá dando armazón a todo. ¿Está bien, suficientemente coordinada la vigilancia de mercado entre administración, órganos de normalización, sectores productivos? Porque al final son tres patas fundamentales. Pues sí, mira, la verdad es que la vigilancia de mercado en la Unión Europea está en manos de los Estados miembros. Ahora se está intensificando como consecuencia de los documentos que han preparado Letta y Draghi. Son documentos muy interesantes que precisamente Letta, y recientemente he estado con él, una de las parámetros que ve como los que van a paralizar esa consolidación de la Unión Europea como la concebimos, una Unión sin barreras, un espacio económico donde la transacción sea muy fácil, es precisamente todavía esa legislación que permanece en muchos países. Entonces, estamos en que al ser así, es o sea, la libre circulación de mercancías existe, pero en cada país se administra de una forma distinta. Claro. Concretamente en España, el tema de la verificación o la conformidad o la sanción incluso con productos no conformes, la inspección de mercado, está en manos de las comunidades autónomas. Y en España, cada comunidad autónoma tiene una sensibilidad completamente distinta en función de presupuestos, en función de disponibilidades, de capacidad de la propia estructura de la comunidad autónoma. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es, apoyándonos en un reglamento de inspección de mercado que recientemente ha salido a nivel europeo, lo que hicimos fue buscar una herramienta que nos permitiera establecer todo ese procedimiento. Se nos ocurrió crear un observatorio de vigilancia de mercado que me honro en presidir, que además ha sido una de mis herramientas de poner en marcha. Qué bueno. Y ese observatorio de vigilancia de mercado lo que pretende es sencillamente que cuando un producto no conforme en una comunidad autónoma, imaginaos en Madrid, que no pueda viajar, o en un país de la Unión Europea, que no pueda viajar libremente a otra comunidad autónoma porque hay un déficit de información, o incluso un déficit porque la carestía de recursos es así. Nosotros entonces, en ese observatorio de vigilancia de mercado, lo que hemos hecho es propiciar una colaboración público-privada, es decir, acercar a los sectores lo que es la administración, pero además yo te diría un tono de plena libertad, de pleno diálogo entre todas las partes para propiciar cosas así. Bueno, y hemos hecho en ese observatorio, hemos establecido 3 tipos de productos. Uno son los productos juguetes y productos para la infancia. Otros son los productos industriales de uso comercial, tipo pues las pinturas de casa, algunas cosas que son de uso dual, y luego los productos industriales de uso industrial. Pues está la maquinaria, están los transportes, en fin, hay muchos, la electrónica, las comunicaciones, ahora la inteligencia artificial, que abarcará a todo, será un tema absolutamente transversal. Entonces, todo eso, y desde luego con la presencia cada vez más importante de las comunidades autónomas, ha llegado a esta situación. Y lo que es más importante, hemos propiciado que de cara al futuro haya todos los sectores, hemos hecho inspección de mercado. Todos hemos tenido nuestras campañas de productos para ver si lo que estaba entrando y lo que se ponía en el mercado, sin discriminación, que fuera producto nacional o producto importado, pues tuviera las características que establecían en la directiva comunitaria, que es la legislación, y en la norma, por supuesto. Y bueno, la verdad es que lo que hemos logrado es tener esa colaboración con la acción que está desarrollando cada comunidad autónoma y establecer un procedimiento común de acuerdo entre una comunidad, podrá conveniar con cualquier sector para hacer esa inspección de mercado y no desperdiciar recursos que son los más escasos en estos momentos. Claro, al final se trata de evitar la fragmentación del mercado y en eso es una herramienta, ese observatorio, muy valiosa. Para ir terminando, Alfredo, hemos hablado, ¿no?, de 40 años, 40 aniversario de UNE. Es imposible que te despidas sin pedirte un balance de UNE y también una proyección a futuro, ¿no? ¿Qué objetivos estratégicos te gustaría dejar como legado cuando te marches de esa presidencia?
Bueno, la verdad es que cumplir 40 años en una organización como UNE pues es una satisfacción. Sobre todo lo que hemos mencionado antes, de dónde empezamos, hemos conseguido, yo creo, una cohesión muy importante a nivel sectorial, una colaboración con la administración que yo diría que es importantísimo. No tiene sentido estar por un lado haciendo estándares y la administración. En fin, yo creo que eso lo hemos conseguido. Tengo que agradecer a muchos ministerios, al Ministerio de Industria concretamente, que nos ha tutelado y nos sigue tutelando durante mucho tiempo. Está en nuestros órganos de gobierno, junto con otros muchos comunidades autónomas, otros ministerios, vivienda y arquitectura. Bueno, en fin, que no menciono tan. Y yo lo que creo es que el camino de UNE pues debe estar unido lógicamente a lo que sea la sociedad, la industria y los poderes públicos. Y nosotros no vamos a renunciar a ninguno de esos. Nosotros hemos ido evolucionando desde un estándar que lógicamente era un lenguaje inicialmente, a un estándar que definía productos y a un estándar que luego va en favor de la sociedad. Hemos estado haciendo que ese lenguaje pues se adaptara a temas de inteligencia artificial, a temas de género, a temas de incluso de lucha contra el fraude. En fin, hay muchas cosas detrás de todo esto que yo creo que vale la pena tocar. Y bueno, y desde luego que sea una herramienta de cara al futuro de competitividad para lo que es la sociedad y lo que es la economía española, que desde luego nos vendría muy bien. Y esperemos que otros 40 años de éxito, porque al final la sociedad es la que se va a beneficiar, sin duda. Alfredo Verges, presidente de UNE, de la Asociación Española de Normalización, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Hasta la próxima. Muchas gracias.